Pues volver al inicio, sí. Los números han sido fundamentales en la tarea de contar. Contar elementos de la naturaleza, dinero, alimentos, terrenos y en general para hacer cuantificación de objetos. Pero para esto utilizamos el conjunto de los números naturales. Muchas situaciones de la vida cotidiana y fenómenos naturales se pueden expresar matemáticamente utilizando valores numéricos, ecuaciones o diversas expresiones algebraicas. Un caso particular de expresiones algebraicas son las ecuaciones, igualdades en las cuales una o más variables son desconocidas. En una situación específica, algunas veces es necesario determinar una cantidad desconocida. Veamos un caso. Supongamos que un granjero requiere determinar el número de cerdos traviesos que se han escapado de su finca. Supongamos que el granjero sabe cuántos cerdos habían inicialmente en la granja. Contando la cantidad de cerdos restantes, podrá saber cuántos huyeron. De esta manera hemos planteado una ecuación para este problema. Observemos que el planteamiento de este siempre se puede resolver utilizando el conjunto de los números naturales, el cual está formado por los números 1, 2, 3, etc. Por otra parte, hay situaciones en las que los números naturales no permiten interpretar ciertos problemas. Veámoslo de la siguiente forma. ¿Cómo podemos representar una cantidad que se adeuda o una cantidad que es inferior a cero? Tomó muchos años resolver este tipo de situaciones, en las cuales el conjunto de los números naturales es limitado para solucionarlas. Si una persona maneja un presupuesto mensual de 1.000 euros y sus gastos mensuales ascienden a 1.200 euros, ¿cuánto dinero debe al final del mes? El presupuesto mensual es inferior al de sus gastos, con lo cual resulta que la persona tiene un déficit de 200 euros, lo que se simboliza como menos 200, que corresponde con una cantidad negativa que no está considerada en el conjunto de los números naturales. Es necesario entonces construir un nuevo conjunto que incluya los números naturales, el cero y los opuestos aditivos de los números naturales. A tal conjunto se le denominará el conjunto de los números enteros. El conjunto de los enteros se puede representar gráficamente en una recta numérica. Se ubica el cero en un punto arbitrario, los enteros positivos a la derecha y los negativos a la izquierda, utilizando una medida base para cada unidad. Los egipcios concebían una unidad como la suma de todos los fragmentos que hacían parte de un mismo objeto. Si, por ejemplo, se desea repartir un predio como parte de una herencia, este será dividido de la siguiente manera. El triple del terreno del hijo menor será dado a la madre. El doble del terreno del hijo menor será para el hijo mayor y el restante para el hijo menor. ¿Cuál es la fracción de terreno que hereda el hijo menor? Como podemos notar, la porción que le corresponde al hijo menor no se puede expresar como un número entero. A partir de la ecuación se propone un conjunto numérico distinto, formado por todos aquellos números que corresponden a la división de dos enteros, siempre y cuando el denominador no sea cero, dado que la división por cero es indeterminada. A este conjunto numérico se le conoce como el conjunto de los números racionales. Estos números se caracterizan porque tienen un desarrollo decimal finito o infinito periódico. Esto es que en su desarrollo decimal los valores se repiten a partir de algún valor. Otro tipo de números son aquellos cuyo desarrollo decimal es infinito no periódico. A tal conjunto se le conoce como el conjunto de los números irracionales, para los cuales se presentan algunos casos.
Por ejemplo, en una circunferencia de radio R, el cociente entre el perímetro y su diámetro resulta en el valor de pi, que equivale al número 3,141592, etc. De la misma forma, el número E, o número de Euler, cuyo valor aproximado es de 2.718281, etc., número que se utiliza, entre otras cosas, para el estudio de poblaciones. El número áureo, número de oro o divina proporción es un número irracional que, entre otras cosas, se encuentra en la naturaleza. Por ejemplo, las proporciones del cuerpo humano están en relación con este número. Este se puede escribir como 1 más raíz de 5 sobre 2 y su desarrollo decimal es 1.6180, etc. En un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 1, la hipotenusa es un número irracional que corresponde con raíz de 2. La unión entre el conjunto de los números racionales y de los números irracionales es el conjunto de los números reales. Lo más asombroso de este conjunto es que podemos construir una recta totalmente continua o densa. Es decir, que a diferencia de los naturales o de los enteros, para los cuales se tiene un número anterior o un número siguiente, cuando escogemos cualquier par de números reales, encontraremos infinitos números entre ellos, sin importar qué tan cerca los seleccionemos. Esto se puede enunciar como que cualquier segmento de la recta cabe en toda la recta, o que toda la recta cabe en cualquier segmento de la recta. Sorprendente, ¿verdad? Un conjunto que contiene al conjunto de los números reales se llama conjunto de los números complejos y se obtiene al resolver la ecuación x² más 1 igual a 0. Esta ecuación no tiene solución en el conjunto de los números reales, puesto que su solución es la raíz de menos 1. Lo que haremos será establecer que raíz de menos 1 se llama unidad imaginaria y permitirá la construcción de los números complejos, donde un número complejo será de la forma a más ib, con a la parte real y b la parte imaginaria. Todo número real es un complejo con parte imaginaria 0. Listo.